es el aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el número 469. Y ahora voy a enviar un saludo especial a todos esos compañeros que han luchado siempre por mantener la universidad pública y de calidad. Bueno, de calidad más o menos, pero ahí vamos, pues ahí vamos. Por otro lado, también quiero saludar a esos cachimbos que se embriagaron luego de probar su primer Wislan, a la gente que ha hecho cola para gusanear y a esa gente que por llegar tarde tuvo que cargar su carpeta más de 2 pisos. A todos ellos, ¡feliz aniversario! Hoy haré una breve reseña de cómo se creó San Marcos, un poquito de su historia. Realmente hablar de toda la historia de la Decana de América, pues no tomaría unos cuantos minutos, sino varias horas explicando quiénes han sido los grandes personajes que han pasado por esta universidad. Pero digamos que vamos a empezar por los datos más específicos para saber dónde se creó, cómo se creó. ¿Cuáles han sido las etapas en la historia de esta universidad que en muchas ocasiones a lo largo de estos años ha compartido historia con el mismo país? Entonces hay que entender que San Marcos se dio fecha de inicio el 12 de mayo de 1551, luego de que Carlos V firmara una cédula para crear la primera universidad real en América. Años más tarde sería llamada San Marcos, pero eso es por partes. Primero hay que empezar al hecho de que se firmó una cédula y se le llamó la primera real universidad en América. Esto surge luego de que los recién llegados a estas tierras tuvieran interés en que sus hijos recibieran educación superior y también estarían interesados en la propagación de la cultura occidental aquí, en América. Por esos años, los dominicos, digamos que ya dictaban algunas clases de estudios teológicos y de arte en sus sedes de Lima y Cusco. Es entonces cuando en 1553 se da la primera instalación de la Real Universidad en América. San Marcos se instalaría en el Gran Convento de los Dominicos, actualmente Convento de Santo Domingo, en el centro de Lima. En 1571, Francisco de Toledo, el virrey, el gran reformista, también decide realizar reformas en la universidad y algunas de ellas databan pues que iniciarían clases profesores que digamos no eran religiosos, sino juristas o médicos. Entonces, esto ya era una molestia para la orden. Luego se daría el paso a que un rector sea laico, es decir, que no digamos que tenga nada que ver con la religión. Entonces, sí fue una molestia para la orden dominica y decide secuestrar a sus profesores. Esto llegaría a oídos del virrey. Y lo que sucedió fue simple. Chao, dominicos. Hasta esos años la universidad impartía una educación ligada a la escolástica. Pasarían años para que esto poco a poco dejase de serlo. Por otro lado, en 1574 pasaría a llamarse recién San Marcos y también se le cambiaría el escudo. El escudo que para dato mayor es vigente hasta la fecha, o sea, el escudo que tenemos en San Marcos es súper antiguo. Por otro lado, la segunda sede de la San Marcos sería donde queda el actual Congreso de la República y ahí estaría más de 300 años. Es así que el espacio donde ahora convergen a los padres de la patria en algún momento fue de los estudiantes sanmarquinos. ¿Cómo habrán sido los ambientes educacionales en ese momento? Dudo mucho que se escuchen gritos o insultos o malcriadeces como se escuchan ahora en el Congreso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no sería la única reforma que haría el virrey de Toledo. Luego que pasara pues todo lo que ya mencioné, él traería también el sistema educativo europeo aquí, a Lima. Y esto constataba el hecho de que aparezcan las primeras escuelas profesionales. Daría paso a la escuela de San Martín y a la escuela de San Felipe. Entonces, con apoyo de los jesuitas, se daría paso en 1582, pues la escuela de San Martín, como ya lo mencioné, y en 1592 la escuela de San Felipe. Por otro lado, vamos a correr en el tiempo y llegar a mediados del siglo XVIII. Es aquí donde llega el pensamiento de la Ilustración. Y San Marcos, pues,
no se enajenaría a también tomarlo como parte de sus estudios. Desde esos momentos, ya los sanmarquinos, tanto profesores como alumnos, se caracterizaban por sus grandes investigaciones. Los temas de estudio en esas épocas eran acerca del mundo material y el mundo del ser humano. En 1850, Ramón Castilla daría una importante reforma, luego que centralizara la educación superior en el Estado. En 1855, recién se daría paso a las facultades. San Carlos, que era una escuela que hasta ese momento venía funcionando, sería la Facultad de Letras y Estudios Jurídicos. Por otro lado, San Fernando se daría paso en 1856. En ese mismo año habría épocas de modernización para la universidad, ya que el pensamiento que en esa época marcaría sería el pensamiento cientificista y también el pensamiento racional. En 1872, durante el gobierno de Pardo, surge la idea de que los civiles debían alcanzar partes del Estado y es así como se decide crear funcionarios públicos. Se necesitaba una escuela para generar un verdadero discurso de estas personas, pues que mañana más tarde serían los idealistas de un Estado moderno. Ese año entonces se crearía la Escuela de Ciencias Políticas y Administración. Por esos años también se creó la Escuela de Economía y Estadística. Todo estaba marchando de la re furifunflay hasta que llegaron los chilenos con sus caballitos y tacatán, tacatán, llegaron a la San Marcos y se les ocurrió armar sus caballerizas en la casona San Marcos. Así es. No solamente utilizaron ese espacio de caballerizas, sino también desmantelaron y se llevaron muchísimos libros y otras cosas más de la universidad. Está de más decir que la universidad en esos años recesó. Los profesores dictaban sus cátedras a alumnos en sus casas. Por otro lado, la tarea de recuperar no solamente la universidad, sino que también la biblioteca que había quedado desmantelada, sería una ardua labor de Francisco García Calderón Landa, el rector que le siguió a la San Marcos después de la guerra con Chile. En 1920 vendría la Gran Reforma Universitaria. Esta reforma permitiría que los estudiantes ingresen al gobierno del Estatuto Universitario. Por otro lado, también permitiría que los estudiantes elijan a sus profesores y reconocería un nuevo estatus social dentro de la universidad. Recordemos que para 1917 ya se había creado la Universidad Católica y esta universidad sería una universidad, por así decirlo, alternativa para la clase alta. De esta forma se daría paso al ingreso de las clases medias a San Marcos. Así se formaría la generación del centenario. Raúl Porras Barnechea, Julio Cetello y Jorge Basadre. Sí, Jorge Basadre, el viejito del billete de los 100 soles, también estudió en San Marcos. Entre los 40 y 50, San Marcos arrancaría con una gran masificación de estudiantes. Los procesos de matrícula serían distintos a los que ya venían siendo años atrás. Por otro lado, también el proceso de admisión pasaría a ser por exámenes escritos debido a la alta demanda de estudiantes. Recordemos que por esos años se daban las primeras oleadas migratorias. Es así como San Marcos se ganaría el puesto de ser una universidad que alberga a todas las sangres del Perú. Por otro lado, la universidad ya se estaba desbordando de alumnos y necesitaba un espacio muy grande para que todos cómodamente puedan acceder a la educación superior. Es así como la San Marcos llegaría a la sede de la ciudad universitaria. Esto se haría a mediados de los 60. Los proyectos de la creación de la ciudad universitaria llegarían a hacerse a mediados de los 60. Por otro lado, la universidad ya estaba llegando a finales de esta década y iniciando los 70. Es acá donde la Universidad San Marcos comienza a politizarse de una forma muy grande. Los primeros antecedentes políticos que tendría San Marcos con respecto al siglo pasado se darían gracias al aprismo. Así es, al aprismo. Al aprismo en inicios, ese partido que tenía tendencias revolucionarias y de políticas de izquierda.
80s y 90s, creo que está de más mencionar qué pasó en la San Marcos durante esos años. Aquí, para finalizar, voy a hacer hincapié en varias aclaraciones para evitar ciertos estereotipos que hasta la fecha los estudiantes sanmarquinos venimos arrastrando. El primero es el hecho de que la universidad siempre va a considerarse un espacio de debate público. Quiere decir que cada alumno que realmente investiga siempre va a tender a cuestionar a su sociedad y cuestionar acontecimientos sociales que están pasando. Es por eso que los sanmarquinos siempre van a ser contestatarios. Por otro lado, nos han llamado encapuchados, terrucos, tirapiedras, vagos. La verdad, amigos, es que a nadie le gustaría pues tener unas vacaciones forzadas o que sus parciales o finales se vean retrasados o en otros casos adelantados. Si ya los profesores se dan cuenta que va a haber una toma universitaria. Entonces, ¿por qué los alumnos toman la universidad? No es que un día la Federación Universitaria o los centros federados se levanten y digan, ah, bueno, hoy día los jodemos. Lo que pasa es que a lo largo de los años, que también San Marcos ha sido constituida, también ha habido actos de corrupción que en el peor de los casos perjudican a los propios alumnos. Es aquí donde existen o se dan las tomas universitarias. Para finalizar, hay que recalcar que los sanmarquinos a la fecha se caracterizan por una comunidad universitaria de alta gama en investigación y creación de proyectos que ayudarían al bienestar social. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar a una sanmarquina orgullosísima de su universidad.